comenzar a grabar. Bueno, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esta es una entrevista pregrabada para una nota que estamos haciendo para un artículo de la revista Semana, justo hoy en la conmemoración de un día que, bueno, ya iremos hablando con Valerie también qué significado tiene y tal vez cuál es la mejor manera de mencionar este día, porque muchas veces nosotros tenemos unos nombres, pero a veces no caemos en cuenta de cuál debería ser de verdad esa manera de llamar las cosas. Valerie está hoy desde Pereira, ¿cierto? Sí, señora. Listo, Valerie. Su merced es estudiante de medicina. En qué semestre va? Ya acabo de pasar a 11 semestre. Mejor dicho, ya casi. Sí, ya solo estoy a un año de acabar la carrera. ¿En dónde está estudiando? ¿En Estoy qué estudiando en universidad? Armenia. En Ya Ar- solo me hace falta el internado y ya acabaría la carrera. Ok, o sea, pero está, entonces está entre Pereira y Armenia. Sí, pues en este momento, debido a la carrera, sí estoy viviendo en Armenia, pero suelo viajar a mi casa, a visitar a mi familia y todo, y en vacaciones sí, pues estoy es en Pereira. Ok, ¿y en qué universidad de Armenia está estudiando? Se llama Universidad Alexander von Humboldt. Es una universidad, ahora pues que el programa es nuevo, pero les ha ido muy bien para las promociones que se han ido graduando. Ah, bueno, qué bueno. ¿Cuánto es de Pereira a Armenia? Hay más o menos una hora contando los trancones y todo, más o menos sería como una horita. Entonces está Ah, bueno, muy, muy está cerca. cerca, ha estado cerca. Sí. Bueno, piel de mariposa. De pronto es la manera más común en la que conocemos esta enfermedad o esta condición. Usted ya prácticamente a un año de recibir el cartón. Cuéntenos en qué consiste y si está también de acuerdo en que se le llame así piel de mariposa o mejor más por el nombre técnico. Pues yo creo que para que las personas que no sepan de medicina o que no estén relacionados con los temas de la salud, sí, una muy buena referencia sería la piel mariposa debido pues a la delicadeza que tiene la piel de las personas que padecemos pues esta condición. Y pues es básicamente una condición en donde hace falta una proteína que liga como las capas de la piel, que nosotros tenemos dos capas, que es la epidermis y la dermis. Entonces hay unas proteínas que se encargan como sí, de ligar esas dos capas para que no se despeguen y puedan resistir pues a los diferentes traumatismos, por así decirlo, que uno vive en su vida cotidiana, que es, por ejemplo, algún golpe, algún roce para resistir eso. En el caso de la epidermolisis, pues hay diferentes tipos, pero en todo se relaciona que hace falta una proteína. Eh, Hay diferentes que pueden faltar. En mi caso, es, tengo falla en la proteína COL14, que es una proteína que ayuda a ligar esas dos capitas de la piel. Entonces, eso lo que hace es que la capa más externa, que sería la epidermis, pues se desprenda ante el roce, ante un golpe o incluso ante el calor. Valerie, decían que a los 9 años luego del diagnóstico pudieron decir y dar con certeza qué era lo que su merced tenía en ese momento. Y bueno, uno dice, es como una piel, por ejemplo, más delicada, pero en términos prácticos, ¿qué significa? Por ejemplo, es más normal que sangre. ¿Cómo lleva usted el día a día? ¿Qué le sucede normalmente, por ejemplo, a su piel? Pues a mí, en cada caso de cada persona que padece este tipo de condición es diferente. Por ejemplo, en mi caso, lo que es el calor, la humedad, me afecta mucho. Entonces, a mí normalmente me suelen salir lo que se llaman ampollas, que son como que, como les decía, que se desprende la primera capa de la piel, entonces se crean como unas ampollas como cuando uno se quema, por ejemplo. Sino que eso me sucede cuando hace mucho calor o cuando yo me golpeo con algo o cuando, digamos, existe mucho roce. Por ejemplo, el tema de los zapatos siempre ha sido como el talón de Aquiles para mí, porque pues a mí me encanta mucho usar zapatos así bonitos y eso, pero siempre, digamos, estrenar, usar algún calzado que genere roce en algún lugar, pues suele ser muy doloroso a los primeros días, digamos que los uso y todo, porque pues el roce afecta mucho porque desprende la piel. Y, por ejemplo, para el caso del calor o de los golpes,
¿Qué han usado? ¿Tiene algún tipo de tela especial para la piel? Pues realmente yo creo que el cuerpo de uno es maravilloso y uno suele adaptarse mucho, entonces ya uno más o menos se da cuenta qué tipo de movimientos puede hacer, como digamos en mi caso, cómo debo caminar o cómo debo posicionar mis pies para que no haya roce. También, digamos, yo sé que si voy a andar a pie limpio, tengo que andar muy despacio porque el roce contra el piso me podría generar alguna ampolla. Entonces, yo creo que es más que el cuerpo mismo se adapta para uno evitar esas situaciones donde puedan generarse las ampollas. Ya en cuanto al calor, pues eso sí ya no depende tanto de uno, sino del clima y de el lugar donde uno esté, pero sí también es como uno, en mi caso siempre trato como de mantenerme fresca, de de usar agüita o lo que esté a mi alcance, estar seca siempre, porque si es fuera de eso, la humedad me afecta mucho, entonces tengo que estar como muy pendiente del sudor, estar secándolo todo para no, para agravar como las ampollas. Nos contaban también que su merced practicó gimnasia en el colegio o practica gimnasia. Sí, practiqué gimnasia desde los 12 años hasta los 15. Y ese equilibrio ahí entre, por ejemplo, ahora que menciona que tiene que estar, digamos, seca la piel en el deporte, normalmente en algunas rutinas, pues ahí se genera ese sudor. ¿Cómo mantenía eso? Sí, yo creo que mi paso por gimnasia fue el lugar donde yo más aprendí a comprender mi piel, porque antes de eso, pues mi mamá solía cuidarme mucho, ella no dejaba que yo hiciera casi que nada por el temor a que me salieran ampollas, entonces el hecho de caminar, el hecho de hacer cualquier ejercicio, incluso para hacer educación física, yo trataba de evitar hacerlo porque era muy difícil, pero yo sí quería hacer algún tipo de deporte porque ya me estaba sintiendo como muy sedentaria y pues también por temas de salud yo quería hacer algo porque no quería estar simplemente en la casa haciendo nada. Entonces nosotros pues yo me di a la gimnasia rítmica me pareció un deporte primero muy bonito y segundo yo pensé fue porque en ese tipo de deporte los entrenamientos son sin zapatos, el uniforme es holgado, es muy cómodo, entonces yo dije, bueno, si no tengo que usar zapatos, pues es muy difícil que me salgan ampollas en los pies, yo voy a tener cuidado. Entonces mi mamá regañadientes, pues, y después de yo suplicarle mucho, eh, me ingresó a gimnasia, ya con mucho temor de lo que podía pasarme y yo también con mucho miedo de no saber qué podría esperar porque no había practicado ningún deporte así de ese tipo. Entonces, pues realmente al inicio sí tuve que adaptarme mucho porque fue muy difícil, porque el tema de los giros, el tema del sudor, el tema de los elementos que tenía que usar, como era algo nuevo para mí, para mi piel, realmente al principio fue, podría decirlo que doloroso físicamente, porque mientras mi piel se adaptaba y yo empezaba a adaptarme a cómo manejar los implementos, a cómo tenía que usar la peana y todo, em, en ese proceso, pues sí, realmente hubo mucho dolor, pero creo que logré adaptarme de una forma muy exitosa y ahí me di cuenta que si uno se guarda y se queda como en esa burbuja donde no hace nada por temor a lo que pueda pasar, pues a la larga va a ser peor. Porque al principio yo sí me salían ampollas mucho en los pies, por ejemplo, algo que yo comento mucho es que, y que fue lo que me hizo caer en cuenta de lo que les estoy comentando, es que yo al principio hacía un giro y con el solo giro toda la planta de la piel del pie se me pelaba. Entonces ya después yo quedaba una semana que tenía que estar quieta, que tenía que estar haciendo solo ejercicios de estiramiento porque pues correr me dolía, caminar me dolía, entonces tenía que parar. Pero a medida que iba avanzando en los entrenamientos, ya empezaba a hacer más giros y solo se me iba la piel de los dedos o de un lado del pie, hasta que hubo un momento en que me dejaron de salir ampollas. Entonces ya con eso yo me di cuenta de que al yo exponer mi cuerpo a ese tipo de cosas, como que de una forma innata o inconsciente, el cuerpo como que se va adaptando a que uno lo exponga como a ese tipo de situaciones. Entonces, obviamente uno no puede irse de una con todo, sino hacerlo de una forma muy paulatina, muy gradual, y pues ya al final pude adaptarme de una forma supremamente bien, que ya al final casi no me salían ampollas y este es el día en que ya mi piel ha mejorado muchísimo y yo creo que debo agradecérselo a gimnasia.
Qué bonito eso. Menciona la palabra y de alguna otra manera también en otras respuestas la palabra adaptación. Sí, señora. ¿Cómo también ha jugado esa necesidad o también ese mismo proceso de adaptarse por la condición de la piel, pero también cómo ha llevado eso a otras áreas de su vida? ¿Qué le ha hecho, por ejemplo, replantearse? Sí, yo creo que uno podría pensarlo en que uno muchas veces se pone límite mental. Muchas veces uno piensa que por la condición que tiene o por cualquier situación en la vida que uno esté viviendo, uno se coloca límites que piensa que no va a poder pasar porque le da miedo lo que pueda pasar si uno lo hace o si uno se llega a arriesgar. Entonces yo creo que uno podría ahí como sacar esa analogía o esa metáfora de lo que yo viví. Y es que muchas veces uno se pone límites mentales y por mero miedo no sabe lo que va a pasar. Entonces yo pude decir, no, no me voy a meter a gimnasia porque me va a doler, me voy a volver una nada, no, mejor me quedo quieta y no hago nada, y a lo mejor mi piel nunca se hubiera adaptado y nunca se hubiera, no hubiera llegado al punto en donde estoy ahora. Puedo caminar mucho más, ahora puedo usar zapatos que yo de chiquita ni loca pensaría en ponérmelos porque sabría que me iba a doler muchísimo después de usarlos. Entonces yo creo que es eso, que uno muchas veces se pone límites mentales y por el miedo de saber lo que va a pasar más adelante no se arriesga, y muchas veces cuando uno se arriesga puede pasar este tipo de cosas que el resultado puede ser maravilloso. Para ir también englobando, me surge la pregunta, digamos, uno usa normalmente no sé qué cremas, que el bloqueador solar, que el maquillaje, por ejemplo. ¿Cómo es la relación con eso, con esas cosas que uno da como tan por hecho? Sí, pues realmente yo ahorita puedo decir que vivo una vida muy, muy normal. Eh, el tema del maquillaje, pues a mí de chiquita sí me daba miedo porque una vez me hicieron un pintacaritas, me hicieron como la forma de un gatico y después, pues al momento de que yo con la nariz toda ampollada, la forma de los bigotes también ahí, entonces, más que todo mi mamá creo que era la que tenía más miedo de lo que podría pasar que yo. Entonces, si yo me arriesgaba, me aplicaba pestañina, todo, y pues no es tener mucho cuidado, es como dice mi mamá, tengo que tratar mi piel como si fuera la de una princesa, porque siempre hay que tener cuidado porque si uno lo deja, pues sí, por ejemplo, dejar el maquillaje mucho tiempo o si uso algún paño muy duro, me puede arder muchísimo. Entonces, tener mucho cuidado de no generar más que todo la parte del roce, que es lo que más puede llegar a afectar. Y por ejemplo, con las cremas, con los bloqueadores solares. No, pues con eso yo ahorita no he tenido problema con ninguno, Ok, pero los sí usa siempre hay normal. como el miedo de, sí, exacto, es normal. En mi Ok. caso sí trato de usarlo mucho porque sí me da mucho miedo lo del tema de cáncer de piel y todo, porque pues al uno tener tantas ampollas y todo eso, puede predisponer más al cáncer de piel y eso es un factor de riesgo también para eso. Entonces sí me cuido mucho con ese tema. Bueno, Valerie, mencionaba también que a veces sentía que había, que sentía no, es una cuestión, no hay mucha desinformación y que tal vez de alguna manera mm, eso le generaba como también sus preguntas o como sus cuestiones. ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué poder decir? Tal vez de una enfermedad de la que sí hemos ido escuchando un poco más con el paso de los años, pero que pues de la que aún hay mucha desinformación, pero qué decirle a la gente que pueda leer una parte de su historia, que pueda también leer lo que usted tenga para decirles. No, pues yo creo que hay que decirles que el hecho de tener una condición, en mi caso yo tengo la epidermolisis simplex y yo creo que eso no ha sido un impedimento para nada de lo que yo he querido hacer en mi vida, y yo sé que muchos de los jóvenes, de las mujeres y hombres que están en la fundación que tienen una epidermolisis mucho más avanzada como la es la distrófica, yo sé que para ellos tampoco nunca ha sido un impedimento para realizar sus sueños. Por el ejemplo claro está Santiago, que él es músico. Em, entonces yo creo que sí, el camino sí se puede tornar mucho más difícil para alguien con una condición como la de nosotros,
Sin embargo, yo creo que la sociedad, informándose, siendo empáticos, evitando comentarios y miradas que hay veces pueden ser muy despectivas, yo creo que esa es una forma de apoyarlos y de hacer sentir como, y hacernos sentir como con la confianza de no hacernos sentir como diferentes a la sociedad, porque nosotros creo que tenemos las mismas capacidades de hacer y cumplir nuestras metas. Obviamente se nos dificulta por la condición, pero creo que la sociedad podría aportar en eso, en informarse con respecto a la enfermedad y en evitar comentarios y esas miradas despectivas. Bueno, y para finalizar, no me falta una, ¿cómo conoció a la fundación? ¿Cómo llegó a la fundación? Bueno, eso fue después de una búsqueda que mi mamá hizo ¿Cómo se llama su exhaustiva. mamá? Mi mamá se llama Paula. Doña Paula ha estado ahí al frente también, ¿cierto? Sí, muy presente. Ella es yo creo que sí, por ella yo creo que yo soy lo que soy, sin duda alguna. Sino ella, claro, yo creo que ella fue la primera y la que más ha sufrido, puedo decirlo, con la condición, porque sí, a mí me dolía, pero ella era la que más padecía la enfermedad, por así decirlo. Ella trató de buscar mucho vía internet, todos los tipos de dermatitis, y eso pues la verdad existen un montón, pero nunca llegó a dar con una condición o con algunas fotos o alguna descripción con lo que a mí me pasaba. Entonces, una vez mi abuela estaba viendo el noticiero y vio a la doctora Liliana que estaba hablando con respecto a la enfermedad, cómo era, cómo se presentaba. Entonces ella ahí en la descripción que ella dio, pues dijo, ay, esto es lo que le pasa a Valerie. Entonces ella trató de anotar todos los datos, pero no logró dar con nada, no sabía cómo se llamaba la fundación, solo dijo que lo había visto en el noticiero. Entonces, claro, mi mamá ya ahí con pistas empezó nuevamente la búsqueda en internet cuando dio con la Fundación Debra, se comunicó con ellos y ya dijeron pues que para ingresar a la fundación o para dar un diagnóstico ya definitivo se debía dar una biopsia. Entonces, al final me hicieron la biopsia y pues dieron con el diagnóstico de epidermolisis bullosa simple. Pero eso fue después de muchos intentos. Eso fuimos a Bogotá, Federico Lleras, me dieron un poco de médicos y pues realmente nunca dieron con el diagnóstico hasta que llegamos a la fundación. Y pues realmente uno tener un diagnóstico da mucha tranquilidad, así uno sepa que no, que es una condición que no tiene cura, que pues los tratamientos son más como para mejorar la calidad de vida y todo. Aunque uno sabe eso, el hecho de uno tener el nombre de que es una epidermolisis bullosa, eso da mucha tranquilidad y da como algo para uno explicar para cuando alguien le pregunta a uno, ay, pues usted por qué le pasa eso, porque antes uno no sabía cómo explicar, era como que no sé por qué me pasa, yo pensaba que esto era normal y resulta que no. Entonces, dar con un diagnóstico realmente da mucha tranquilidad. Ok, Valerie. Y ahora sí, finalmente, algo que quisiera añadir. Pues no quisiera agradecerle muchísimo a ustedes por ayudar a la fundación, por ayudar a difundir este tipo de condiciones, porque realmente creo que hace mucha falta educar como a la sociedad en este tipo de condiciones que son tan raras. Y no, sí, agradecerle muchísimo porque es un apoyo muy grande para la fundación y para nosotros. Ok. Bueno, ahora que menciona esa parte, tres cosas que al momento de hablar sí, tres cosas muy importantes al momento de hablar de esta condición que debiéramos tener en cuenta. Tres cosas importantes, pues primero que no es un impedimento, que no es contagiosa, que eso es algo que preguntan mucho y que a mucha gente le da miedo, que es algo que es completamente innato, que viene uno desde el nacimiento con Genéticamente. esta condición. Creería que es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, que no es un impedimento para nosotros, de cierta forma, cumplir nuestros sueños, que eso es como una piedrita en el camino. Y tercero, que no nos deberían tratar como personas discapacitadas, por así decirlo, porque no, o sea, sí es genera impedimento para muchas cosas, más que todo en los casos que son tan severos. Sin embargo, hemos podido ver porque hay infinitas historias con respecto a personas con epidermolisis que han logrado cosas increíbles. Por ejemplo, en la fundación hay futbolistas, hay una chica que monta motocross, entonces no es un impedimento para hacer ninguna cosa. Ok, Valerie.
Un gusto. Muchas gracias por el tiempo, por las explicaciones también. Y bueno, ya casi que ese cartón también pueda llegar pronto de la mejor manera y que seguramente sirva también para ayudar a muchas otras personas. Ujú. Sí, esa es la idea. Bueno, Valeria, muchas gracias entonces. Y bueno, aquí finalizamos entonces la grabación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buen resto de jornada, Valeria. Gracias. Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes, de verdad.